Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos alegramos de estar en la casa del Señor esta noche. Para mí es un privilegio enorme de parte del Señor estar delante de ustedes. Estoy con un enorme gozo y un enorme rollo de nervios, pero aquí estoy. Creemos que todo lo que Dios permite es para gloria y honra de su nombre. Amén. Esta noche quiero pedirles que por favor busquemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Dice así la palabra del Señor: mi Señor Dios, por eso eres tan grande. Todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos nos lleva a una sola conclusión: tú eres el único Dios y no existe nadie como tú. Amén. Fíjense, hermanos, que muchas veces creemos que podemos manejar nuestra vida mejor de como lo hace Dios. Amén. Pero en realidad lo único que logramos es fracasar y cometer muchísimos errores. Amén. Entonces, ¿qué nos queda en ese momento cuando ya la regamos? ¿Qué hacemos ahí? Nos estancamos, ya fallé, ya hice las cosas de manera diferente a como Dios quería. O decidimos humillarnos delante de Dios y reconocer que no podemos con esa situación. Humillarnos delante de Dios y permitirle realmente ser Dios, ser nuestro Dios. Cuando nosotros le permitimos a Él ser Dios, es cuando el panorama empieza a cambiar. Fíjense, hermanos, que con el tiempo, todo lo que nosotros querramos forzar a que funcione de manera contraria a su diseño, fracasará. Fracasará en su momento. Amén. Todo. Por más que queramos mantener las cosas a flote, se nos van a venir abajo. Amén. Entonces, lo único que vamos a lograr creyéndonos dioses con D minúscula es agotarnos por la frustración y el fracaso. Amén. Porque muchas veces creemos que con nuestros propios medios podemos lograr las cosas. Entonces, realmente tenemos que permitirle a Dios ser Dios. Amén. El único camino apropiado que nos queda es permitirle a Dios ser nuestro Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en Salmos 8:5. Dice: le has hecho poco menor que los ángeles. Nosotros debemos aceptar humildemente nuestra condición tal como fuimos creados. Amén. Como Dios nos hizo. Y ¿saben qué?
Cuando esta palabra dice, le has hecho poco menor que los ángeles, esto significa que debemos aceptar nuestras limitaciones. Al mismo tiempo reconocer que Dios no tiene ninguna limitación. Amén, ninguna. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestro lugar y el lugar que a Dios le corresponde, el panorama empieza a cambiar en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque estamos colocando a Dios donde tiene que estar. Y nosotros reconocer que no podemos, que tenemos limitaciones. Amén. Bien. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Amén. Debemos entender eso también, que hay cosas que solo Él puede hacer. Como por ejemplo, solo Dios puede crear un universo físico de la nada. Amén. Solo Él puede crear vida. ¿O ha escuchado usted por ahí que alguien le dio a alguien ese soplo de vida, o inventó la vida, o inventó un ser humano con vida? Fíjese que sí se ha intentado en los laboratorios. Fíjese que los científicos en los laboratorios se han reunido componentes vitales y han asegurado que en su momento de repente aparecerá vida en su afán de querer igualarse a Dios. Pero ¿saben qué? Todos han fracasado. No se ha podido lograr porque solo Dios puede crear vida. Amén. Solo Él lo puede hacer. Dice la palabra del Señor. En Efesios 3:20 dice: por el poder de Dios que obra en nosotros, dice, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Hay cosas que ni por nuestra mente pasan, ni nos imaginamos las cosas grandes que Dios puede hacer. Amén. Fíjese que una persona preocupada puede ir al psicólogo y el psicólogo le puede ayudar a sentirse mejor. Pero fíjese que ningún psicólogo puede tocar la profundidad del ser humano, llegar al centro del problema del ser humano. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios puede venir y quitar el problema central que hay en el corazón. Amén. Que es el orgullo de un corazón pecaminoso. Ningún psicólogo lo puede lograr. Amén. Entonces, estamos en que hay cosas que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, Dios puede cambiar a un científico y volverlo un gozoso hijo de Dios. Él lo puede hacer. Amén. Solo Dios puede perdonar el pecado. Ve que hay cosas que solo Dios puede hacer. ¿Y por qué nosotros a veces queremos ponernos a la altura de Dios de una manera rebelde? Amén. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. ¿O alguien más lo perdonó a usted?
Solo Él nos pudo limpiar. Entonces sí hay cosas que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede desarraigar el pecado del corazón del ser humano. Amén. Solo Él lo puede desarraigar y eliminarlo por completo. Solo Él lo puede hacer. Amén. Es que estamos aprendiendo a darle el lugar que a Dios le corresponde para que todo marche bien. Amén. Entonces, estamos en que solo Dios puede perdonar el pecado. Amén. Fíjese que hay cosas que solo Dios conoce. A veces nos complicamos la vida queriendo hacerle entender a los demás que nosotros lo sabemos todo. Amén. Fíjese que no hay cosa más honesta y liberadora que decirle a otra persona, no sé. Pero nos cuesta, ¿verdad? A veces reconocer nuestra ignorancia. Pero hay cosas que solo Dios conoce. Nos da miedo sentirnos o que nos vean como tontos, pero es que no lo sabemos todo. Quitémonos esa carga, no lo sabemos todo. Entonces, debemos controlarnos cuando no sepamos algo, tranquilizarnos o al menos convencer a los demás que lo estamos. Amén, pero no nos sofoquemos. Es que como le digo que no sé, es que el único que lo sabe todo es Dios. Él lo sabe todo. Amén. Fíjese que una de las razones por la que hay tanta necedad en este mundo es porque los líderes o supuestos expertos contestan cualquier cosa a la ligera para que su reputación no sea dañada, y buscan cualquier respuesta porque no puedo yo quedar como un ignorante, y cualquier cosa contestan, y muchas veces incorrectamente. ¿Por qué no mejor decimos, sabes qué? No lo sé, pero si me permitís lo voy a averiguar? En vez de contestar algo incorrecto solo por quedar mal. Y es que no hay nadie que lo sepa todo. Descansemos, solo Dios lo sabe todo. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice en Proverbios 1:7, dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Dicho esto, nosotros debemos de entender que el punto de partida del verdadero conocimiento es el temor al Señor. Ese es el punto de partida del verdadero conocimiento, el temor al Señor. Amén. Ese es el camino correcto. Entender que el temor al Señor nos hace sabios. Ahí empezamos nosotros a entender muchas cosas. Pero es
el principio, dice, es el temor al Señor. Es el punto de partida del verdadero conocimiento. Amén. Porque sabe que cuando usted sabe algo, que sabe que lo aprendió del Señor, usted no se cree, usted no es orgulloso, usted humildemente dice, sí lo sé, gracias a Dios. O le dice, ay, es que usted sabe, gloria a Dios, lo aprendí de Él. Amén. Porque todo debe ser para la gloria de Él, no para arrogancia, no para que digan ella o él es muy inteligente. Deben de decir ella y él tiene la sabiduría de Dios para que en nuestras vidas toda la gloria sea para el Señor. Amén. Hay algunas cosas que solo Dios entiende. Amén. De ninguna manera podemos entender todo lo que ocurre en la vida. Hay cosas que no las vamos a entender porque exceden a nuestro entendimiento. Amén. Entonces, todo lo que ocurre, algunas cosas simplemente desafían nuestro entendimiento. Esta es una de las razones por las cuales necesitamos la fe del reino. Amén. En Salmos 130 dice la palabra del Señor: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples puedan entenderlo. Hay veces que tenemos que ser humildes y decirle al Señor: ¿sabes, Dios? No entiendo esto. Amén. Pero tú sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado que pasamos situaciones donde todo se complica y se sale de nuestras manos, y lo único que podemos decir es ¿sabes, Dios? No entiendo esto, pero tú sí. Amén. Tú sí lo entiendes, y es todo lo que necesitamos. Ponerlo en las manos del Señor y saber que Él tiene el control y que Él sabe lo mejor para nuestras vidas, y que de las manos de Él no se sale nada, porque a veces queremos controlar todo a nuestra manera. Amén. A veces nos molesta o quedamos perplejos al no entender ciertas cosas. Nos molesta. Entonces, nosotros debemos de venir y depositarlo en las manos del Señor y saber que Él sabe lo mejor. Amén. Y que nada de lo que venga a nuestras vidas está fuera de sus propósitos. Amén. Hay cosas que solo Dios puede explicar. Uno de los más grandes obstáculos que enfrenta un creyente para madurar y crecer en la fe es su creencia que merece una explicación por todo lo que Dios permite en sus vidas. Amén. Y no siempre va a ser así. Dios no tiene la obligación de explicarse
a sí mismo ni explicar las cosas que hace. A veces no lo va a hacer. Fíjense que nadie ha sido probado tan severamente como Job lo hizo. Y Job pretendió discutir la vida a la altura de Dios. Amén. Job renegó por tantas cosas que sucedían y que él no entendía. Pero Dios no le explicó a Job la razón de todas sus pruebas. No le explicó. Sin embargo, Dios decidió reconocer a Dios como lo que Él es, como Dios, como el Dios que todo lo sabe. Amén. Dice Job, capítulo 42, versículo 6. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job se arrepintió por su atrevimiento al querer discutir la vida y reclamarle a Dios todo lo que sucedía. Al final él decidió venir y decir la verdad. No comprendo yo las cosas como Dios las entiende, y decidió darle el lugar que a Dios le corresponde. Amén. Entonces, muchas veces nosotros venimos y queremos discutir con Dios por las cosas que suceden en nuestras vidas, pero ¿quién le va a ganar a Dios si Él fue el que nos crió? Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es venir y decirle al Señor: ¿sabes, Dios? No entiendo, pero lo pongo en tus manos porque tú sí sabes lo que vas a hacer. Amén. Bueno, el resultado de todo esto es que debemos aprender a cambiar las cosas que sí podemos, porque hay cosas que sí podemos cambiar en nuestras vidas. Amén. Hay cosas que están a nuestro alcance cambiar, pero hay otras que no. Amén. Hay otras cosas que no las podemos cambiar y debemos aceptarlas con agrado. Amén. Y aprender a vivir en paz con la armonía que Dios ya predestinó, ya nos dio, ya estableció. Y ahí vamos a descansar. Amén. Vamos a descansar completamente en todo lo que Él tiene para nosotros. Fíjese que nosotros debemos de venir y permitirle al Señor que cambie todas aquellas cosas que no podemos, que nosotros no podemos. Debemos conocer nuestros límites. Debemos aprender a cambiar, les dije, las cosas que sí podemos. Al final, la fe del reino es lo único que tenemos para enfrentar las circunstancias que vienen. Lo único. Pero es todo lo que necesitamos. Esa fe del reino. Amén. Porque si nuestra fe está fundada en el Dios vivo y en la integridad de su palabra, tenemos que estar seguros que vamos a salir victoriosos. Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16:20: al que atiende la palabra le irá bien. Dichoso quienes confían en el Señor. La fe crea confianza. Amén.
La fe crea confianza, porque la falta de confianza se puede decir que es un síntoma de falta de fe. Nosotros podemos caminar por este mundo con entera confianza todos los días, pero si estamos armados de fe. Amén. Si estamos armados de fe, podemos caminar con entera confianza. Pero ¿y si no lo estamos? Ahí donde vienen las complicaciones. Amén. Vienen las aflicciones. ¿A cuánto les gusta vivir afligidos, angustiados, preocupados? Yo creo que a ninguno. Amén. A veces miramos personas que disfrutan la vida y disfrutan la vida en Cristo Jesús y decimos, ¿cómo le hará? Porque hay fe, porque hay confianza. Y la confianza trae seguridad, trae convicción de que vamos a salir victoriosos a pesar de lo que estemos viviendo. Amén. El Señor no nos trajo aquí para que vivamos lamentándonos, quejándonos, que vivamos tristes. El Señor nos llamó para hacer la diferencia, ya que su vida es un testimonio para los que están allá afuera. Que cuando lo vean a usted y a mí y digan, yo quiero lo que ella tiene, porque a pesar de todo lo que puede vivir, ella vive confiada, segura en esta vida. Las personas se fijan en nosotros. Las personas que no tienen a Cristo se fijan en nosotros. Qué pena que vean nuestra vida y lo vean más preocupado a usted que ellos que no tienen fe. Amén. Con nuestra vida, solo cuando las personas nos vean, podemos evangelizarlas. Con nuestra vida debemos dar gloria al Señor. Amén. Todo esto lo logramos cuando nosotros conocemos al Dios que servimos. Cuando nosotros caminamos en la fe del reino al cual fuimos llamados. Fíjese que usted y yo no debemos vivir de lo que otros cuentan, sino que usted y yo debemos de experimentar a Dios en nuestras vidas. Amén. Porque no es lo mismo que otro te cuente a que tú lo hayas vivido. Debemos darle gloria y honra al Señor por todas las situaciones por las que hemos pasado, y que lo único que hemos tenido muchas veces a nuestro alcance es la fe. Es la fe. Entonces, al final, la fe en este camino es importante, importantísima. Fíjense, hermanos,
que yo les aseguro que todos los que estamos en este lugar, de alguna manera, su fe ha sido probada. Muchas veces. Y muchas veces, quizás, esa fe nos ha faltado. Y cuando nos falta la fe, es cuando venimos y fallamos. Le fallamos al Señor. Pero dice la palabra del Señor que cada día es nueva su misericordia. Cada día. Entonces, quizás por no saber ni conocer a Dios, hemos renegado, hemos discutido con Él, le hemos reclamado muchas cosas por no conocerle. Pero cuando nosotros le conocemos, entonces entendemos muchas cosas. Porque para usted entender a su hermano, para usted conocerse usted mismo, primero debemos conocer al Señor, comprender al Señor y saber qué hay en su palabra. Amén. Porque en la palabra del Señor es que nosotros le conocemos. Amén. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies.